Un alma en el purgatorio reveló por qué no era suficiente arrepentirse. ¿Alguna vez has escuchado eso de que para corregir un error solo necesitas disculparte? En la vida cotidiana parece sencillo: si lastimas a alguien, pides perdón y todo vuelve a la normalidad. Pero ¿y si el error fuera muy grave? ¿Qué pasa si la persona no aceptó tus disculpas o si el daño fue tan grande que simplemente decir lo siento no ayuda? De eso se trata esta historia. Un alma en el purgatorio dijo por qué arrepentirse no era suficiente para ella. Entendamos esto poco a poco, como si estuviéramos hablando de cosas que suceden en nuestras vidas. 1. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando nos damos cuenta de que hicimos algo mal y sentimos un gran pesar. Es como cuando peleas con un amigo, luego piensas en lo que dijiste y te sientes mal. Reconoces el error y quieres cambiar. Eso es bueno, pero no siempre es suficiente. Imagina que accidentalmente rompiste el jarrón favorito de tu madre. Dices: mamá, lo siento, no fue a propósito. Puede que incluso perdone, pero el jarrón sigue roto. El arrepentimiento es como pedir perdón, pero no siempre arregla lo que se rompió. 2. ¿Por qué el simple arrepentimiento no soluciona todo? El alma en el purgatorio explicó que, además de sentir remordimiento, es necesario reparar el error. Es como si el arrepentimiento fuera solo el primer paso, pero no el único. Veamos algunos ejemplos cotidianos para comprender mejor. Ejemplo 1. Pedir prestado algo y no devolverlo. Supongamos que tomaste el celular de tu hermano para jugar y olvidaste devolverlo. Cuando te pregunta, dices: oh, lo siento, lo olvidé. Puede que lo acepte, pero el problema no ha terminado. Estuvo sin celular cuando lo necesitó, tal vez perdió una llamada importante. El solo hecho de pedir perdón no compensa el tiempo que pasó sin el dispositivo. Necesitarías, por ejemplo, prestarle tu teléfono móvil más tarde o hacer algo para compensarlo. Ejemplo 2. Mentirle a un amigo. Digamos que le mentiste a un amigo diciéndole que no podías salir porque estabas enfermo, pero en realidad fuiste a una fiesta. Cuando se entera, te arrepientes y te disculpas. Pero su confianza en ti se vio sacudida. El simple hecho de decir lo siento no borra la mentira. Tendrías que demostrar con acciones que estás cambiando, siendo más honesto, no ocultando cosas y, tal vez, incluso abriéndote más a él. Ejemplo 3. Lastimar a alguien con palabras. A veces decimos cosas malas sin pensar, como llamar estúpido a un colega delante de todos. Luego te arrepientes y te disculpas. Pero las palabras ya duelen. Es posible que el colega se haya sentido avergonzado, triste o incluso enojado. El solo hecho de pedir perdón no borra lo que sintió. Necesitarías, por ejemplo, elogiarlo delante de los demás, demostrarle que valoras lo que hace o incluso defenderlo si alguien habla mal. 3. ¿Qué significaba el alma en el purgatorio? El alma dijo que, cuando estaba viva, se arrepentía de sus errores, pero no hacía nada para corregirlos. Fue como si dijera lo siento y pensara que todo estaba resuelto. Pero no fue así. Los errores dejaron marcas en las personas y en ella misma. En el purgatorio, entendió que el verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de acciones. No tiene sentido sentirse culpable si no intentas mejorar o reparar lo que hiciste. Es como si ensuciaras toda la casa y dijeras lo siento, pero no la limpiaras. La suciedad sigue ahí. El alma explicó que, en el purgatorio, está pagando por lo que hizo, no porque Dios sea vengativo, sino porque es justo. Es como si necesitara limpiar lo que ha hecho antes de seguir adelante. Si hubiera corregido sus errores mientras estaba viva, no tendría que pasar por esto ahora. 4. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? No necesitamos esperar a llegar al purgatorio para entender esto. Podemos aprender ahora mismo. He aquí cómo. Reconocer el error: si hiciste algo mal, admítelo. No pongas excusas. Discúlpate de verdad, no digas lo siento solo por decirlo. Demuestre que comprende lo que hizo. Reparar el daño: si se puede arreglar, arreglarlo. Si no funciona, haz algo para compensarlo. Cambiar de comportamiento: si lastimas a las personas con palabras, empieza a hablar con más cuidado. Si eres desorganizado, empieza a empacar tus cosas. Veamos un ejemplo más. Ejemplo 4. No ayudar en la casa.
Imagina que siempre dejas los platos sucios en el fregadero y tu madre tiene que lavarlo todo ella misma. Un día te arrepientes y dices, mamá, lamento no haberte ayudado. Eso es bueno, pero no resuelve el problema. Sigue teniendo que lavar los platos. Lo correcto sería que empezaras a lavar los platos todos los días, sin que ella te lo pida. De esta manera demuestras que el arrepentimiento es verdadero. 5. ¿Qué pasa cuando solo nos arrepentimos pero no cambiamos? Cuando simplemente decimos lo siento y no hacemos nada para mejorar, la gente puede perdonarnos, pero ya no confían en nosotros. Es como si le hubieras prometido a tu madre que no dejarías más la toalla mojada en la cama, pero seguiste haciéndolo. Puede que no pelee, pero se enojará y sospechará. Además, tenemos la conciencia pesada. Es como si dentro de nosotros hubiera una vocecita que dijera, dijiste que ibas a cambiar, pero no lo hiciste. Eso no es bueno. Por eso el alma en el purgatorio sufre, siente que podría haber hecho más, pero no lo hizo. 6. Dios perdona, pero hay que hacer justicia. Mucha gente piensa que si Dios perdona, todo está solucionado. Pero no es así. Dios perdona el corazón arrepentido, pero los errores que cometemos muchas veces dejan consecuencias. Es como si hubieras chocado el auto de tu papá. Puede que te perdone, pero el coche sigue abollado. Alguien tendrá que pagar la reparación. En el caso del alma en el purgatorio, ella está pagando por lo que hizo, no porque Dios no la haya perdonado, sino porque las consecuencias de sus actos aún deben ser resueltas. Es como si estuviera limpiando su desorden antes de poder seguir adelante. 7. ¿Qué podemos aprender de esto? La lección principal es, el arrepentimiento sin cambios no vale mucho. Es como si dijeras que vas a bajar de peso, pero sigues comiendo dulces todos los días. No sirve de nada hablar, hay que hacerlo. Otra lección es que nuestras acciones tienen consecuencias. Si tratas mal a un amigo, es posible que se retire. Si no estudias, es posible que obtengas una nota baja. No tiene sentido arrepentirse después, debes actuar de manera diferente. Por último, Dios nos da oportunidades para hacer las cosas bien. Si cometiste un error, pide perdón y trata de mejorar. No lo dejes para más tarde, porque entonces puede que sea demasiado tarde. Resumen final. El alma en el purgatorio dijo que simplemente arrepentirse no era suficiente porque el verdadero arrepentimiento debe venir con acciones. Es como si rompieras algo y dijeras lo siento, pero no lo arreglaras. El arrepentimiento es el primer paso, pero no el único. Para evitar pasar por lo que pasó esta alma, haz lo siguiente. 1. Reconoce tus errores y no pongas excusas. 2. Discúlpate de corazón, demostrando que entiendes lo que hiciste. 3. Reparar el daño, si es posible repararlo. 4. Cambia tu comportamiento para no repetir el error. De esta manera, no solo te arrepientes, sino que también demuestras que estás dispuesto a ser una mejor persona. Y eso marca la diferencia. La historia de esta alma en el purgatorio sirve como advertencia para todos nosotros. Muchas veces pensamos que basta con decir me arrepiento o lo siento para que todo se resuelva. Pero la vida no funciona así. El verdadero arrepentimiento es como una semilla, si no la riegas, no crecerá. Si no lo cuidas, morirá. Imagina que le mentiste a un amigo y lo lastimaste. Incluso puedes decir lo siento, pero si sigues mintiendo o no haces nada para recuperar su confianza, tus palabras no valen casi nada. Lo mismo ocurre con nuestros errores. Si no cambiamos, el arrepentimiento permanece vacío, como una promesa que nunca cumplimos. Otro ejemplo, digamos que tomaste prestado algo y se rompió. Puede que te arrepientas, pero si no compras otro igual o no pagas la reparación, el arrepentimiento no solucionará nada. El prestamista todavía está perdido y usted sigue siendo alguien en quien no pueden volver a confiar. El alma en el purgatorio aprendió esto de la manera más difícil. Se arrepintió, sí, pero solo en un momento en el que ya no podía arreglar las cosas. Y luego, el arrepentimiento no sirvió para aliviar el peso de los errores, solo para mostrar cuánto podría haber hecho de otra manera. Por tanto, no esperes al último momento para actuar. Si cometiste un error, pide perdón, pero también haz todo lo posible para corregirlo. Si lastimas a alguien, intenta enmendarlo. Si prometiste algo y no lo cumpliste, regresa y hazlo bien.
El verdadero arrepentimiento no es solo sentirse culpable, es demostrar con acciones que estás dispuesto a cambiar. Y no creas que esto es solo para otros. Todos cometemos errores, todos tenemos algo que mejorar. Lo importante es no quedarse quieto esperando que el tiempo lo resuelva. El tiempo no soluciona nada por sí solo. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. Entonces, la próxima vez que te des cuenta de que hiciste algo mal, no te conformes con decir simplemente, lo siento. Pregúntese, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Y hazlo. Porque el arrepentimiento sin acción es como una casa sin cimientos, no puede sostenerse. Y aquí está la parte más difícil de entender, pero también la más importante. Muchas veces pensamos que una disculpa es suficiente. Simplemente reconoce tu error y sigue adelante. Pero no es así. Imagina que rompes el jarrón favorito de tu madre. Puedes decir lo siento 1000 veces, pero si no ayudas a limpiar las piezas, compras una nueva o al menos intentas pegar las piezas, el pedido no tendrá ningún peso. El dolor de haber perdido algo valioso sigue ahí, incluso si acepta tus disculpas. Lo mismo ocurre con nuestras acciones. Si le mentiste a un amigo, no tiene sentido decir simplemente, perdóname, y seguir actuando de la misma manera. Si dejó a alguien esperando la ayuda que prometió, no basta con arrepentirse más tarde. Debe demostrar que está dispuesto a compensarlo. Porque el verdadero arrepentimiento no es solo un sentimiento, es una decisión. Es como cuando te das cuenta de que vas por el camino equivocado, no tiene sentido quedarse quieto, pensando debería haber girado hacia allí. Tienes que dar la vuelta y dirigirte en la dirección correcta. Y hay otra cosa, a veces nos arrepentimos, pero nos da vergüenza o miedo a arreglar las cosas. Puede ser por orgullo, porque crees que ha pasado demasiado tiempo o incluso porque no sabes cómo empezar. Pero recuerda, nunca es demasiado tarde para intentarlo. Si lastimaste a alguien hace años y nunca te disculpaste adecuadamente, todavía hay tiempo. Si dejaste una deuda impaga, aún puedes liquidarla. Lo que importa es no dejar que la culpa se convierta en un peso que cargues para siempre, sin hacer nada. Piense en ello como una factura que debe pagarse. Si le debes algo a alguien, ya sea dinero, un favor, una disculpa o incluso un gesto de afecto que nunca le diste, esa deuda no desaparece solo porque lo lamentes. Sigue ahí, esperando a que se resuelva. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve. Es como una herida que no se cuida, al principio duele un poco, pero si la ignoras puede infectarse y doler mucho más después. Entonces, la próxima vez que te arrepientas de algo, no te quedes pensando simplemente, debí haberlo hecho de otra manera. Pregúntese, ¿qué puedo hacer ahora para mejorar esto? Aunque sea algo pequeño, hazlo. Porque el arrepentimiento sin acción es como una semilla que tienes en la mano pero nunca plantas. No crece, no da fruto, es inútil. Pero si lo entierras y lo cuidas, puede convertirse en algo hermoso. Y no nos equivoquemos, todos tenemos cosas que arreglar. No hay persona perfecta, ni vida sin errores. Lo que marca la diferencia es lo que hacemos después de cometer un error. Si eliges actuar, aunque sea tarde, aunque sea difícil, ya estás un paso por delante de aquellos que simplemente se arrepienten y se quedan quietos. Porque al final no son las palabras las que muestran quiénes somos realmente, sino nuestras elecciones. Y aquí está la parte más importante. Muchas veces pensamos que simplemente disculparnos o sentirnos culpables lo solucionaremos todo. Pero el verdadero arrepentimiento no es solo un sentimiento, es un cambio. Imagina que rompes el jarrón favorito de tu madre. Si simplemente dices lo siento y continúas actuando como si nada hubiera pasado, ella se dará cuenta de que en realidad no te importaba. Ahora, si recoges las piezas, intentas pegarlas o incluso compras una nueva, ella verá que realmente te arrepientes. Lo mismo ocurre con nuestros errores con las personas e incluso con nosotros mismos. Si lastimas a un amigo, no tiene sentido decir simplemente lo siento y repetir el mismo comportamiento. El verdadero arrepentimiento exige acción, escuchar lo que tiene que decir, tratar de comprender cómo se sintió y, lo más importante, no volver a hacerlo. Si le mentiste a alguien, no basta con sentirte mal, debes ser honesto de ahora en adelante. Si no pudiste ayudar a los necesitados, no solo te arrepientas, sino que extiende tu mano la próxima vez. Y no tiene por qué ser algo grande.
A veces la solución es sencilla, un abrazo, una llamada, un gesto de cariño. Lo que importa es que la acción demuestre que comprendes el error y estás tratando de mejorar. Porque, en el fondo, la gente no recuerda nuestras bonitas palabras, sino lo que hacemos cuando nadie nos mira. Otra cosa, no esperes el momento perfecto para actuar. La vida no te avisa cuando será demasiado tarde. Si tienes algo que arreglar, hazlo ahora. No lo dejes para mañana, porque puede que el mañana nunca llegue. ¿Qué pasa si la persona que lastimaste ya no quiere escucharte? Todo está bien. Lo importante es que hiciste tu parte. El arrepentimiento sincero no se trata de recibir el perdón de los demás, sino de perdonarse a uno mismo y seguir adelante con la conciencia tranquila. Por último, recuerda, cometer errores es parte del ser humano. Lo que no puedes hacer es usar esto como excusa para no cambiar. Si te caes, levántate. Si lastimas a alguien, discúlpate y trata de enmendarlo. Si desperdicias una oportunidad, crea otra. Porque la vida no se trata de acertar todo el tiempo, sino de cómo nos levantamos después de cada tropiezo. Y al final, son estas pequeñas decisiones, actuar en lugar de simplemente arrepentirse, las que definen quiénes somos realmente. Pero ¿qué pasa cuando nos arrepentimos, pero realmente no cambiamos? Es como ese amigo que se disculpa por llegar siempre tarde, pero sigue haciendo lo mismo. O la persona que dice nunca más mentiré, pero inventa excusas todo el tiempo. El arrepentimiento sincero exige acción. No sirve de nada sentirse culpable y repetir los mismos errores. Imagínense una madre que le grita a su hijo por cualquier cosa. Un día, se da cuenta de que está lastimando al niño y se arrepiente. Pero si al día siguiente vuelve a gritar, el arrepentimiento es inútil. Lo que importa es que intente controlar su temperamento, busque ayuda si la necesita y demuestre con sus acciones que está cambiando. De lo contrario, las palabras se vuelven vacías. Otro ejemplo, un hombre que engañó a su esposa, y después de mucho sufrimiento, pide perdón. Pero si no corta el contacto con la persona a la que engañó, no es transparente y no trabaja para recuperar la confianza, el arrepentimiento queda solo en la palabra. El alma en el purgatorio que contó esta historia no estaba hablando de pecados grandes o pequeños. Estaba hablando de algo que todos hacemos, prometer cambiar y no cumplir. Esto no significa que debamos ser perfectos. Nadie lo es. Pero si descubre que repite los mismos errores, deténgase y pregúntese, ¿realmente estoy tratando de mejorar o simplemente digo que voy a cambiar? A veces cometemos el error de pensar que con sentirnos culpables es suficiente. No lo es. La culpa es solo el primer paso. El segundo es actuar. ¿Qué pasa si vuelves a fallar? Inténtalo una vez más. La vida no es una prueba única. Es un aprendizaje constante. Lo importante es no darse por vencido. Porque al final lo que queda no son los errores que cometimos, sino lo que hicimos para solucionarlos. Y eso marca la diferencia. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio te caes varias veces, te levantas, lo intentas de nuevo y aún así te vuelves a caer. Pero en algún momento dejas de caer tanto y puedes pedalear sin pensar demasiado. Ahora, piensa en tu vida como esa bicicleta. Los errores son las caídas y el arrepentimiento es cuando te levantas y dices, lo intentaré de nuevo, esta vez con más cuidado. El problema no es caer. Todos caen. El problema es que cuando te levantas dices que vas a cambiar, pero cuando llega el momento de pedalear, sigues haciendo las mismas cosas que antes te hicieron caer. Es como si te prometieras, voy a dejar de comer dulces por la noche, pero cuando llega el momento, tomas el recipiente de helado y piensas, oh, solo hoy. Al día siguiente, hace la misma promesa y repite el mismo error. Llega la culpa, te sientes mal, pero no haces nada diferente. Es como si estuvieras atrapado en un bucle. El alma en el purgatorio no hablaba de pecados monstruosos como robar o herir a alguien a propósito. Hablaba de esas pequeñas cosas que hacemos todos los días y que, poco a poco, nos alejan de quienes nos gustaría ser. Cosas como mentir para evitar lastimar a alguien, pero luego arrepentirse porque la mentira se convirtió en un problema mayor. O prometer ayudar a un amigo y siempre encontrar una excusa para no hacerlo. O incluso tratar mal a alguien por enojo y luego arrepentirse pero sin disculparse realmente. El arrepentimiento solo funciona cuando lo utilizamos como empujón para hacer algo diferente.
Es como cuando te quemas la mano en la estufa, la primera vez aprendes y nunca más vuelves a jugar. Pero si te quemas la mano, sientes el dolor y aún así sigues poniendo la mano en el mismo lugar. El dolor no servirá de nada. El arrepentimiento es así, duele hacernos saber que algo necesita cambiar, pero si no escuchamos, el dolor solo aumenta. Y aquí hay una verdad difícil, a veces no cambiamos porque tenemos miedo de intentarlo y fracasar nuevamente. Es más fácil decir, así soy yo, que esforzarse y correr el riesgo de no lograrlo. Pero piensa en cómo te sientes cuando finalmente logras algo que parecía imposible. ¿Recuerdas la bicicleta? Cuando dejaste de caerte y pudiste andar en bicicleta por tu cuenta, te sentiste orgulloso, ¿no? Ese es el sentimiento que perdemos cuando dejamos de intentarlo. Otra cosa importante, no espere que el cambio se produzca de la noche a la mañana. Si quieres ser más paciente, por ejemplo, no tiene sentido despertarte al día siguiente y pensar que nunca más perderás la paciencia. Cometerás errores, gritarás, te arrepentirás. Pero si después de cada error te paras a pensar, que podría haber hecho diferente, poco a poco las cosas mejorarán. Es como plantar un árbol, no lo ves crecer todos los días, pero un día miras hacia atrás y te das cuenta de que es enorme. ¿Qué pasa si alguien te dice que no estás cambiando lo suficientemente rápido? No llames. Cada uno tiene su propio tiempo. Lo importante es que lo estés intentando, aunque sea a trompicones. ¿Recuerdas a esa persona que admiras, que siempre parece tan segura y en control? Ella también era insegura, también cometió errores, también tuvo que empezar de nuevo. La diferencia es que ella no se rindió. Al final lo que realmente importa no es cuántas veces te caíste, sino cuántas veces te levantaste. Porque cada vez que lo intentas de nuevo, te dices a ti mismo, merezco una oportunidad. Y eso es lo que marca la diferencia. No se trata de ser perfecto, se trata de no rendirse. Se trata de mirar hacia atrás dentro de unos años y darte cuenta de que, incluso con todos los contratiempos, estás más cerca de ser quien siempre quisiste ser. Y eso no tiene precio.